Se acercaban a toda velocidad, lo cual no incomodó a Adela. El velero saltó sobre las aguas algo encrespadas con fuerza suficiente como para hacer que Garrison se aferrara a la borda. No obstante, parecían desfilar ante la muralla pétrea del rompeolas a una velocidad desalentadora, mientras la patrulla portuaria se les aproximaba a prisa. Pero Garrison esperó y esperó, porque no quería quedarse con 100 metros de más cuando se tirase al agua. Si lo hiciera demasiado pronto, no podría contornear la punta y debería nadar directamente al rompeolas para encaramarse por él, a plena vista de todos los observadores. Ahora la patrulla quedó a unos 100 metros, pues él podía verlos al enderezarse y mirar por encima de la cabina del velero, y empezó a virar para entrar por el otro lado. Garrison no podía esperar mucho más. No podía. «¡La punta!», le gritó Dela desde el timón. Se lanzó por la borda a oscuras y se distanció de la embarcación. El mar estaba frío, tanto que le cortaba el aliento. Se hundía, no podía alcanzar la superficie. Se dejó dominar por el pánico. Manoteó y pataleó, pero al fin pudo aspirar aire entre resuellos. Le sorprendió ver todavía tan cerca a la Amazing Grace. Le parecía haber estado pataleando confuso bajo la superficie durante 1 minuto o más, cuando en realidad debió haber pasado tan solo 1 segundo o 2, porque su embarcación no se había alejado mucho. La patrulla portuaria parecía también cerca y pensó que ni siquiera la estela espumeante de la Amazing Grace le proporcionaría la suficiente cobertura. Así que, haciendo una inspiración honda, se sumergió otra vez y permaneció abajo tanto como pudo. Cuando emergió, tanto Dela como sus perseguidores habían pasado la bocana, virando hacia el sur, y se sintió ya seguro. La resaca la arrastró rápidamente ante la punta del rompeola septentrional, que era un murallón de bloques sueltos y rocas de unos 6 metros sobre el nivel del mar. Rampas negras y moteadas de gris en la noche. No solo tuvo que nadar alrededor de esa barrera, sino también aproximarse a tierra venciendo la corriente contraria. Sin pensarlo más, empezó a nadar preguntándose cómo diablos se le había ocurrido que aquello estaba tirado. «Tienes casi 71 años», se dijo mientras daba largas brazadas ante la rocosa punta que estaba iluminada por un fanal de navegación. «¿Qué te indujo a representar el papel de héroe?». Sin embargo, sabía lo que le había inducido: la creencia profundamente arraigada de que aquel perro debería permanecer libre y no ser tratado como propiedad del Estado. Si nosotros hemos avanzado tanto que podemos crear como lo hace Dios, deberemos aprender también la justicia y la gracia de Dios. Algo así le había dicho a Nora, Travis y Einstein en la noche que asesinaran a Ted Hockney, y él había creído cada palabra que había pronunciado. El agua salada le escocía en los ojos y le nublaba la visión. Al entrarle en la boca, le escoció una pequeña llaga que tenía en el labio inferior. Garrison luchó contra corriente, pasó la punta del rompeolas, perdió de vista el puerto y se acercó a las rocas. Por fin las alcanzó, tocó el primer bloque y tan solo se aferró, jadeante, incapaz de auparse. Durante las semanas transcurridas desde la fuga de Nora y Travis, Garrison había tenido tiempo suficiente para pensar sobre Einstein y había resuelto que el hecho de encarcelar a una criatura inteligente, inocente de todo crimen, era un acto grave de injusticia, aunque el prisionero fuese un perro. Garrison había consagrado su vida al ejercicio de esa justicia que las leyes de una democracia posibilitan y el mantenimiento de la libertad derivada de dicha justicia. Cuando un hombre de altos ideales se consideraba demasiado viejo como para arriesgar todo por sus creencias, entonces dejaba de ser un hombre de altos ideales y tal vez no fuese siquiera un hombre.
Esta verdad tan cruda le había impulsado, a pesar de su edad, a hacer tal prueba de natación nocturna. Resultaba cómico que una larga vida de idealismo se viera sometida, después de 7 décadas, a una prueba final relacionada con la suerte de un perro. Pero, ¿qué perro? ¿Y en qué mundo tan portentoso vivimos?, pensó. La tecnología genética debería denominarse arte genético, pues toda obra de arte era un acto de creación y no había ningún acto de creación tan admirable y hermoso como la creación de una mente inteligente. Recuperando su segundo aliento, Garrison salió del agua por el flanco resbaladizo e inclinado del rompeolas septentrional. Esta barrera se alzaba entre él y el puerto, y por tanto no tenía más que avanzar por las rocas tierra adentro mientras el mar batía a su costado izquierdo. Había llevado consigo una pequeña linterna sumergible enganchada al bañador, y ahora la utilizó para avanzar descalzo con suma cautela, temeroso de dar un resbalón sobre la piedra húmeda y romperse una pierna o un tobillo. Podía ver las luces de la ciudad a unos 100 metros de distancia y la línea imprecisa y plateada de la playa. Sentía frío, pero no tanto como en el agua. Su corazón latía aprisa, pero no tanto como antes. Estaba a punto de conseguirlo. Lem Johnson se acercó con el coche desde el cuartel general temporal de la audiencia y Cliff le salió al encuentro en la grada vacía donde estuviera amarrado el Amazing Grace. Se había levantado el viento. Centenares de embarcaciones se balanceaban en sus amarraderos. Todas ellas crujían y los cabos de vela algo flojos golpeaban contra sus mástiles. Faroles de muelle y fanales de embarcación proyectaban trémulos trazos de luz en las oscuras aguas de aspecto aceitoso en donde estuviera amarrado el velero de Dilworth. ¿Y la patrulla portuaria?, preguntó preocupado Lem. Le ha seguido hasta mar abierto. Parecía como si fuera a virar hacia el norte. Pasó rozando la punta, pero en vez de eso puso rumbo al sur. ¿Los vio Dilworth? Tuvo que verlos por fuerza. Como ves, no hay niebla y sí muchas estrellas. Todo está tan claro como en el infierno. Bien, quiero que él se dé cuenta. ¿Y la guardia costera? He comunicado con la lancha, le aseguró Cliff. Están en su puesto, flanqueando a la Amazing Grace, a unos 100 metros, rumbo sur, a lo largo de la costa. Estremeciéndose con el aire cada vez más fresco, Lem dijo: ¿Saben ellos que él podría intentar acercarse a la playa en un bote neumático o algo así similar? Lo saben, dijo Cliff. Saben que podría hacerlo ante sus narices. ¿Está segura la guardia costera de que él la verá? Llevan la lancha tan iluminada como un árbol navideño. Excelente. Quiero que se vea sin la menor posibilidad de escape. Si podemos impedir que avise a los Cornell, ellos le telefonearán tarde o temprano, y entonces los atraparemos. E incluso si le llaman desde una cabina pública, averiguaremos cuál es la zona de su paradero. Además de las escuchas en los teléfonos del domicilio y despacho de Dilworth, la NSA había instalado un equipo detector que dejaría abierta una línea tan pronto como se hiciera la conexión y la mantendría así incluso después de que colgaran los dos comunicantes, hasta que se verificara el número telefónico y las señas del que llamara. Aun cuando Dilworth gritara una advertencia y colgase apenas reconociera la voz de los Cornell, sería demasiado tarde. El único medio con que podría contar para eludir a la NSA sería no contestar en su teléfono. Pero incluso así no saldría muy bien parado, porque después del sexto timbrazo cada llamada recibida pasaría automáticamente al equipo NSA, que mantendría abierta la línea e iniciaría los procedimientos habituales para la localización. Ahora, la única circunstancia que puede jodernos, dijo Lem, es que Dilworth hable por un teléfono que no esté bajo nuestro control y avise a los Cornell
que no le telefonen. Eso no sucederá, dijo Cliff. Le tenemos en nuestras redes. Me gustaría que no dijeras eso, murmuró inquieto Lem. En aquel instante una abrazadera metálica de un cabo suelto rebotó, impulsada por el viento, contra un palo y el estrepitoso sonido hizo saltar a Lem. Mi padre decía siempre que lo peor sucede cuando menos te lo esperas. Cliff meneó la cabeza. Con el respeto debido, señor. Cuanto más le oigo citar a su padre, más convencido estoy de que era el hombre más fúnebre que jamás se ha visto. Lem miró las embarcaciones en torno suyo y las aguas agitadas por el viento, y sintió que él quien se movía en lugar de permanecer inmóvil, rodeado de un mundo en movimiento. Entonces dijo desosegado: «Sí, mi padre era un tío grande a su modo, pero también imposible». «¿Eh?», gritó Hank Corner, yendo corriendo a lo largo del muelle, desde el Chevilly, en donde él y Cliff estuvieran estacionados todo el día. «Acabo de comunicar con la lancha costera. Están pasando el reflector por todo el Amazing Grace, intimidándoles un poco, y me dicen que no ven ni rastro de Dilworth, solo la mujer». «Por los clavos de Cristo», exclamó Lem, «pero si él está gobernando esa embarcación». «No», dijo Corner, «no hay ninguna luz en el Amazing Grace, pero el reflector de la costera ilumina toda la escena y me dicen que la mujer está al timón». «Está bien, él se encontrará bajo cubierta», dijo Cliff. «No», dijo Lem, mientras su corazón empezaba a latir furioso. «Él no estaría bajo cubierta en un momento así. Estaría examinando la costera, decidiendo si debería seguir la marcha o virar en redondo. Dilworth no se encuentra en el Amazing Grace». «Pero ha de estar ahí. No desembarcó antes de que el velero zarpara». Lem escrutó la lejanía a través de la claridad cristalina del puerto, hacia la luz titilante en el extremo del rompeolas septentrional. «Has dicho que la maldita embarcación viró cerca de la punta norte y pareció dirigirse hacia el norte, pero luego cambió súbitamente de rumbo y puso proa al sur». «Mierda», regozó Cliff. «Ahí fue donde él se lanzó», dijo Lem, «al pasar por la punta del rompeolas septentrional, sin bote neumático, nadando. ¡Dios santo!». «Es demasiado viejo para semejantes disparates», protestó Cliff. «Evidentemente no. Contorneó la punta por el otro lado y ahora se encamina hacia un teléfono en alguna de las playas públicas del norte. Debemos detenerle, y aprisa». Cliff hizo bocina con las manos y voceó los nombres de los 4 agentes que ocupaban posiciones en otras embarcaciones o a lo largo del muelle. Su voz llegó lejos, levantando esos ecos amortiguados en el agua a pesar del viento. Los hombres llegaron corriendo y cuando los gritos de Cliff no se habían extinguido aún en la vastedad del puerto, Lem salió volando hacia su coche en el aparcamiento. Lo peor sucede cuando menos te lo esperas. Cuando Travis estaba secando los platos de la cena, Nora dijo: «Mira esto». Él se volvió y vio que Nora estaba de pie junto a la escudilla y el cuenco de Einstein. El agua había desaparecido, pero la mitad de la comida estaba todavía allí. «¿Cuándo has visto que él dejara ni una mísera migaja?», dijo ella. «Jamás». Frunciendo el ceño, Travis se secó las manos en el paño de cocina. «Estos últimos días pensé que él estaba pachucho, con un resfriado o algo parecido, pero dice que se encuentra bien, y hoy no ha estornudado ni tosido como antes». Ay, ay, ay. Los dos pasaron a la sala, en donde el perdiguero estaba leyendo Black Beauty con la ayuda de su máquina para volver hojas. Se arrodillaron a su lado y cuando el animal levantó la vista, Nora dijo: «¿Estás enfermo, Einstein?». El perdiguero dejó escapar un ladrido quedo. «No». «¿Estás seguro?». Rápida agitación de la cola. «Sí». «No terminaste tu comida», dijo Travis. Él profirió un bostezo ostensible. «¿Quieres decir que estás un poco cansado?». «Sí».
Si te sintieras mal, dijo Travis, nos lo harías saber enseguida, ¿verdad, cara peluda? Sí. Nora se empeñó en examinar los ojos de Einstein, el morro y las orejas buscando algún indicio de infección, pero por fin dijo: Nada, parece estar perfectamente bien. Supongo que un perro superdotado tiene derecho a sentir cansancio de vez en cuando. El viento, borrascoso, había llegado a prisa. Era gélido y bajo sus trallazos las olas se levantaban más de lo que lo hicieran durante todo el día. Convertido en una masa de carne de gallina, Garrison alcanzó el extremo más cercano a la tierra del rompeolas septentrional. Sintió gran alivio al pisar arena y dejar las duras y a ratos cortantes rocas de la escollera. Estaba seguro de haberse cortado ambos pies, los notaba ardiendo y el izquierdo le escocía con cada paso, obligándole a cojear. Al principio se mantuvo junto a la orilla, lejos del parque bordeado de árboles que quedaba detrás de la playa. Allí, en donde los faroles del parque iluminaban las alamedas y donde los focos estratégicos hacían resaltar de forma espectacular las palmeras, se le descubriría con más facilidad desde la carretera. No creía que nadie le siguiera. Estaba seguro de que la artimaña había funcionado. Sin embargo, no quería llamar la atención por si alguien le buscara. Las ráfagas de viento arrancaban espuma de las rompientes y se la proyectaban contra el rostro, haciéndole sentirse como si corriera entre masas de telarañas. Ese polvillo le escocía en los ojos, que se estaban recobrando ya del chapuzón, y al fin se vio obligado a distanciarse de la orilla y adentrarse en la playa, cuya arena suave lindaba con el césped del parque, pero quedaba fuera de la zona iluminada. A todo esto, había bastante gente joven en la ennebrecida playa, todos ellos vestidos para soportar el frescor nocturno. Parejas sobre mantas arrullándose, a pequeños grupos fumando porros y escuchando música. 8 o 10 adolescentes que se habían congregado entre dos vehículos todoterreno con neumáticos a baja precisión, lo cual estaba prohibido durante el día y, muy probablemente, también de noche. Todos bebían cerveza alrededor de un hoyo que habían excavado en la arena para esconder las botellas por si aparecía algún poli. Hablaban a voces de chicas y hacían el ganso cuando podían. Cuando Garrison desfiló ante aquella gente, nadie le prestó la menor atención. En California, los fanáticos de la alimentación sana y el ejercicio son tan comunes como los vagabundos callejeros de Nueva York. Y si un hombre viejo quisiera darse un baño frío y luego correr por la playa a oscuras, sería tan chocante y llamativo como un cura en una iglesia. Mientras marchaba hacia el norte, Garrison escudriñó el parque a su derecha en busca de una cabina telefónica. Las abría probablemente a pares, sobre una plataforma visible y bien iluminada junto a las alamedas o quizás cerca de algún merendero. Cuando empezaba ya a desesperar, temiendo haber pasado de largo por un grupo de teléfonos que sus viejos ojos no hubiesen advertido, descubrió lo que estaba buscando: 2 teléfonos públicos protegidos contra el sonido con una especie de alas. Se hallaban a unos 30 metros de la playa, a mitad de camino entre la arena y la carretera que flanqueaba el parque por el otro lado. Dando la espalda al alborotado mar, se detuvo para recobrar el aliento y luego caminó por la hierba bajo 3 majestuosas palmeras reales cuyos plumeros se desmelenaban con el viento. Cuando estaba todavía a 12 metros de los teléfonos, vio un coche que se acercaba a gran velocidad y frenó de súbito entre grandes chirridos junto al bordillo, en la perpendicular de los teléfonos. Se escondió detrás de un inmenso datilero de doble tronco, que afortunadamente no figuraba entre los elegidos por los focos decorativos. Por la rendija entre ambos troncos pudo ver los teléfonos y el camino que conducía a ellos, desde el bordillo en donde se había detenido el coche. 2 hombres se apearon del sedán,
Uno recorrió aprisa el perímetro del parque, escrutando las sombras en busca de algo. El otro se adentró en el parque por el camino. Cuando alcanzó la zona iluminada alrededor de los teléfonos, su identidad se hizo evidente, desalentadora. Lemuel Johnson. Inmóvil tras los troncos de los datileros siameses, Garrison estiró los brazos delante de su cuerpo, aun teniendo la certeza de que las bases conjuntas de los árboles le ocultaban lo suficiente. Johnson se acercó al primer teléfono, descolgó el auricular e intentó arrancarlo de su caja, pero este tenía uno de esos cordones metálicos flexibles que no cedía a pesar de sus repetidas tentativas. Por último, maldiciendo la reciedumbre del instrumento, desmontó el auricular y arrojó las piezas por el parque. Luego destruyó asimismo el segundo teléfono. Por un momento, cuando Johnson se alejó de los teléfonos y caminó derecho hacia el abogado, éste pensó que le había descubierto. Pero Johnson hizo alto a los pocos pasos y escudriñó con la mirada el sector del parque cercano al mar y el horizonte de la playa. Esa mirada no parecía detenerse, ni siquiera momentáneamente, en los datileros que escondían a Harrison. «¡Maldito hijo de perra! ¡Viejo demente!», exclamó Johnson. Luego corrió de vuelta al coche. Acurrucado en la sombra de las palmeras, Garrison sonrió porque había sido muy bien a quien se refería el agente de la NSA. Repentinamente el abogado se despreocupó del viento gélido que, procedente del mar, barría la noche. «Maldito hijo de perra, demencial viejo, dicho de otra forma, James Bond geriátrico, a elegir. Sea como fuere, él seguía siendo un hombre con quien se habría de contar». En la centralita subterránea de la compañía telefónica, los agentes Rick Olvier y Dennis Jones estaban atendiendo la escucha electrónica y el equipo detector de la NSA que controlaba las líneas del despacho y domicilio de Garrison Dilworth. Era una tarea tediosa y los dos habían decidido echar una partida para matar el tiempo. Ni el Pinacle a 2 manos ni el Rummy hasta 500 puntos eran buenos jugos, pero la idea de un póker a 2 manos les repelió. Cuando a las 8:14 llegó una llamada al teléfono del domicilio de Dilworth, Olvier y Jones reaccionaron con más agitación de la que merecía el caso, porque ambos necesitaban acción a toda costa. Olvier dejó caer sus cartas al suelo. Jones arrojó la suya sobre la mesa y ambos se abalanzaron sobre los 2 juegos de auriculares como si se estuviesen en la Segunda Guerra Mundial y esperaran escuchar una conversación altamente secreta entre Hitler y Goering. El equipo estaba ajustado para abrir la línea y captar un impulso indicador si Dilworth no contestase el 6º timbrazo. Como ambos sabían que el abogado no estaba en casa y que nadie contestaría al teléfono, Olvier se saltó el programa y abrió la línea después del 2º timbrazo. En la pantalla del ordenador unas letras verdes anunciaron «Detectando». Y en la línea abierta una voz masculina dijo «¡Hola!». «Hola», contestó Jones por el micrófono de su juego de auriculares. El número telefónico del comunicante y sus señas de Santa Bárbara aparecieron en la pantalla. Aquel sistema trabajaba con el ordenador 9 del 911 de la policía para urgencias, es decir, proveyendo la identificación instantánea del comunicante, pero ahora sobre las señas en la pantalla apareció también el nombre de una compañía, no de un individuo. Telephone Solicitations INC. El comunicante respondió a Denny Jones. «Escuche, señor, celebro de comunicarle que usted ha resultado elegido para recibir una fotografía de 8×10 imprentas de bolsillo gratuitas de...». «¿Con quién hablo?», dijo Jones. Mientras tanto, el ordenador estaba revisando el banco de datos sobre las señas en la calle de Santa Bárbara para verificar el DNI del comunicante y confirmar la llamada. La voz en el teléfono dijo: «Bien, le llamo en nombre de Olin Miles, señor, de los estudios fotográficos en donde la más alta calidad...». «Espera un segundo», dijo Jones. El ordenador verificó la identidad del abonado que hacía la llamada.
Dilworth había recibido una oferta de ventas y nada más. «No necesito nada de eso», dijo cortante Jones, y desconectó. «Mierda», masculló Olvier. «¿Pinacle?», dijo Jones. Además de los 6 hombres que estaban ya en el puerto, Lem hizo llamar a 4 más del cuartel general temporal en la audiencia. Estacionó a 5 en el perímetro del parque por el lado del océano, a unos 300 metros uno de otro. Estos tuvieron por misión vigilar la espaciosa avenida que separaba el parque del distrito comercial, en donde había cantidad de moteles y restaurantes, heladerías, tiendas de regalo y otros pequeños establecimientos. Todos esos comercios tenían teléfono, por supuesto, e incluso algunos de los moteles tendrían cabinas públicas delante de sus oficinas. Utilizando cualquiera de ellos, el abogado podría alertar a Travis y Nora Cornell. Aquella hora, sábado por la noche, algunos establecimientos estaban cerrados, pero muchos y todos los restaurantes abrían sus puertas. Había que impedir que Dilworth atravesara la avenida. El viento marino arreciaba y cada vez era más fresco. Los hombres se plantaron con las manos en los bolsillos y la cabeza hundida entre los hombros, tiritando. Los plumeros de las palmeras, batidos por súbitas ráfagas, castañearon. Los pájaros posados en los árboles le chillaron alarmados. Luego se tranquilizaron. Lem envió otro agente hacia el ángulo sudeste del parque, en la base del rompeolas que forma la divisoria entre la playa y el puerto. Pretendía impedir que Dilworth regresara al rompeolas y se encaramase a él para escurrirse por el puerto y telefonear desde otro lugar de la ciudad. Un 7º hombre fue enviado al ángulo noroeste del parque y a lo largo de la playa para asegurarse de que Dilworth no siguiera hacia el norte y se adentrara en las playas privadas y las zonas residenciales, en donde podría convencer a alguien de que le dejara usar su teléfono no controlado. Allí se quedaron solo Lem, Cliff y Hank para peinar el parque y la playa contigua en busca del abogado. Sabía que tenía pocos hombres para ese trabajo, pero esos 10 más Olvier y Jones eran la compañía telefónica, era la única gente de que disponía en la ciudad. No veía ningún motivo plausible para pedir más agentes a la oficina de Los Ángeles. Cuando ellos llegaran allí, se habrían encontrado o detenido ya a Dilworth, o el hombre habría logrado telefonear a los Cornwell. El vehículo todoterreno sin techo tenía 2 asientos estilos cazoleta y detrás había un espacio de carga de 1,5 metros, en donde se podían acomodar más pasajeros o colocar una cantidad considerable de equipo. Garrison estaba tendido boca abajo sobre el suelo de ese espacio y debajo de una manta. 2 adolescentes estaban en los asientos cazoleta y otros 2 en el espacio de carga sobre el propio Garrison, arrellenados como si estuviesen solo sobre un montón de mantas. Ambos intentaban pesar lo menos posible a Garrison, pero así y todo éste se sentía medio aplastado. De pronto el motor sonó cual un enjambre de avispas irritadas, un zumbido intenso y ensordecedor, y efectivamente ensordeció a Garrison porque su oído derecho estaba aplastado contra el suelo y éste transmitía y amplificaba cada vibración. Por fortuna, el terreno suave de la playa permitía un desplazamiento relativamente muelle. El vehículo cesó de acelerar, aminoró la carrera y por fin el ruido del motor se extinguió de forma drástica. «Mierda», susurró uno de los chicos a Garrison. «Hay un tipo ahí haciéndonos señas de parar con una linterna». Se detuvieron y sobre el relentí del motor Garrison oyó decir a un hombre: «¿A dónde os dirigís, muchachos?» «A la playa de arriba». «Eso es propiedad privada. ¿Tenéis derecho a ir por allí?» «Ahí es donde vivimos», respondió Tommy, el conductor. «¿Ah, sí? ¿Acaso no parecemos un puñado de mimados hijos de papá?», bromeó uno de ellos intentando hacerse el gracioso. «¿Dónde habéis estado?», inquirió receloso el hombre por ahí. Pero la cosa se estaba poniendo fría. ¿Habéis bebido, muchachos? «Cállate, idiota»,
murmuró para sí Garrison mientras escuchaba al interrogador. Estás hablando con unos adolescentes, pobres criaturas cuyo desequilibrio hormonal les induce a rebelarse contra toda autoridad durante los próximos 2 años. Yo cuento con su simpatía porque huyo de los polis y ellos se ponen de mi parte sin saber lo que he hecho siquiera. Si quieres su cooperación, no la obtendrás jamás, acosándolos. ¿Bebiendo? No, diablos, dijo otro. Mira el frigorífico portátil de ahí detrás y no nos cree. Nada salvo Dr. Pepper. Garrison, que iba oprimido contra esa caja de hielo, rogó a Dios que el hombre no decidiera contornear el vehículo y echar una ojeada. Si el tipo se acercara tanto, observaría que la manta sobre la que iban los chicos tenía una forma vagamente humana. Dr. Pepper, ¿eh? ¿Qué marca de cerveza teníais ahí antes de beberos hasta la última gota? Buen hombre, dijo Tommy, ¿por qué no os hostiga tanto? ¿Es usted un poli o qué? En efecto, lo soy. ¿Y dónde está su uniforme? Inquirió otro de los chicos. Policía secreta. Escuchad, muchachos, estoy dispuesto a dejaros seguir sin oleros el aliento ni nada de eso, pero decidme antes si habéis visto a un viejo de pelo blanco en la playa esta noche. ¿Y a quién le interesan los viejos? Exclamó uno de los chicos. Nosotros buscamos mujeres y no viejos. Os habríais percatado de ese individuo anciano si lo hubierais visto. Va vestido solo con un bañador. Esta noche, dijo Tommy, es casi diciembre, buen hombre. ¿Es que no nota este viento? Tal vez llevará algo más. No le vimos, dijo Tommy. Nada de anciano con pelo blanco. Vosotros, compadres, ¿lo habéis visto? Los otros tres aseguraron no haber visto ningún viejo pedo que atendiera a esas señas y entonces se les permitió seguir adelante, hacia el norte de la playa pública para adentrarse en la zona residencial de viviendas próximas a la costa y playas privadas. Después de contonear una colina baja y perder de vista al hombre que les detuviera, los muchachos quitaron la manta a Garrison y éste se sentó exhalando un suspiro de alivio. Tommy dejó a los demás chicos en sus casas y continuó con Garrison hacia la suya, porque sus padres habían salido para pasar fuera la velada. Vivía en una casa que semejaba una nave con varias cubiertas, colgada sobre un acantilado, toda ella de cristal y ángulos. Siguiendo a Tommy hasta el vestíbulo, Garrison se miró de reojo en un espejo. No era ni sombra del digno letrado de cabello plateado, conocido de todo el mundo en los tribunales de la ciudad. Tenía el pelo mojado, sucio y revuelto. Su rostro estaba cubierto de mugre, arena y briznas de hierba que adherían a su piel desnuda y formaban una maraña en el pelo gris del pecho. Sonrió feliz al contemplarse. «Aquí hay un teléfono», le dijo Tommy, desde el estudio. Después de preparar la cena, tomarla y lavar la vajilla, y tras cavilar durante un rato sobre la inapetencia de Einstein, Nora y Travis se olvidaron por completo de llamar a Garrison Dilworth para agradecerle la meticulosidad con que embalara y le expidiera los lienzos. Cuando se habían acomodado frente a la chimenea, ella le recordó. Antes, cuando telefoneaban a Garrison, lo hacían desde una cabina pública en Garrett. Esto había resultado una precaución innecesaria y esta noche ninguno de los dos tenía ganas de coger el coche y marchar a la ciudad. «Podríamos esperar y llamarle desde Carmel mañana», propuso Travis. «Será más seguro telefonear desde aquí», dijo ella. «Si ellos hubiesen descubierto la conexión entre tú y Garrison, él nos habría llamado para advertirnos». «Quizás él ignore que hayan descubierto la conexión», objetó Travis. «Tal vez no sepa siquiera que le están vigilando». «Si fuera así, Garrison lo sabría», dijo ella muy segura. «Sí, claro», dijo Travis. «No me cabe duda». Cuando ella se disponía a coger el teléfono, este sonó. La telefonista dijo: «Tengo una llamada para usted de un tal señor Garrison Dilworth de Santa Bárbara. ¿Aceptan ustedes el cobro revertido?»